Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar con nuestro programa de Química Orgánica 1 y uno de los temas obligados a ver es la sustitución electrofílica aromática. ¿Por qué es importante? Porque trata sobre un tipo de reacción, como es la sustitución a través de una especie denominada electrófilo sobre estructuras aromáticas. Al respecto, la estructura orgánica prototipo de compuestos aromáticos es el benceno, que a través de estas estructuras de Kekulé nos denota efectos intramoleculares, como es el efecto de resonancia representado mediante estas flechas, y que estos enlaces pi o insaturaciones se pueden alternar de esta manera, las podemos tener así, o representar esas insaturaciones a través de una circunferencia. En ese sentido, al hablar de aromaticidad, debemos de recordar que dichas estructuras, para ser consideradas aromáticas, deben de cumplir 5 características. La primera de ellas es que la estructura sea cíclica. Presentar el fenómeno de conjugación, y esto se refiere a que cada átomo presente en esta estructura cíclica tenga una hibridación sp2. Esto conlleva a que cada átomo deje sin hibridar uno de sus orbitales p, los cuales estoy representando a través de estas líneas verticales, haciendo que entonces se presente el efecto de resonancia. Esto hará que se vea una nube electrónica por la parte de arriba o la distribución de esa densidad electrónica por la parte de abajo de la estructura, haciendo que se cumpla la tercera característica, que sería que esta estructura sea plana. Estas nubes electrónicas restringen el movimiento del ciclo y por eso es considerada plana. De tal manera que al representar esta estructura, la cuarta característica de aromaticidad es cumplir con la regla de Huckel, que tiene que ver precisamente con los electrones pi, los cuales representamos a través de estos enlaces, ¿sí? Y la quinta sería que este tipo de estructuras presentan reacciones de sustitución y no de adición, como lo que presentan los alquenos. De ahí que aun cuando el benceno presenta átomos de carbono con hibridación sp2, no se pueda considerar como un ciclo trialqueno. Es decir, la química de alquenos es sumamente diferente con la reactividad de estructuras aromáticas. La principal de ellas es que los alquenos sufrirán reacciones de adición y los compuestos aromáticos reacciones de sustitución. De ahí que se llame sustitución electrofílica aromática. No está representado, recuerden que en este tipo de representación de estructuras se da por entendido que el cuarto enlace de cada átomo de carbono es un átomo de hidrógeno, por lo que uno de estos 6 átomos de hidrógeno puede ser sustituido por un electrófilo, el cual de manera general nosotros representamos mediante una E mayúscula y un subíndice positivo. Esto significa que esto es un átomo o una especie, un grupo funcional que se encuentra deficiente de electrones. Él puede aceptar electrones del sistema aromático. Esta sería nuestra reacción general, la cual nos conlleva a las 5 reacciones de sustitución electrofílica aromática. Mediante este acrónimo nosotros podemos representar cualquiera de estas 5 reacciones, siendo la nitración del benceno tener a la especie aromática en presencia de ácido nítrico y ácido sulfúrico para sustituir a cualquiera de esos 6 átomos de hidrógeno por el grupo nitro y obtener el nitrobenceno. La reacción de halogenación del mismo conlleva tener un halógeno molecular en presencia de trihalogenuro de hierro correspondiente para tener el halobenceno. La reacción de alquilación de benceno, en donde tenemos aquí un alquilo que ha sustituido a uno de estos átomos de hidrógeno a través de la interacción del benceno con un halogenuro de alquilo y tricloruro de aluminio. Aquí tenemos la sulfonación del benceno, que se da con ácido sulfúrico concentrado, ácido sulfúrico fumante o una mezcla de trióxido de azufre en ácido sulfúrico para generar el famoso y conocido ácido benzen sulfónico.
Y finalmente, lo que sería la acilación del benceno para obtener un tipo de cetonas muy particulares como son las alquil-fenilcetonas a través de la interacción química entre el benceno, un halogenuro de acilo y el tricloruro de aluminio. Estas reacciones son las 5 de sustitución electrofílica aromática y la única diferencia entre ellas será la generación precisamente de cada uno de los electrófilos, ya que todas ellas presentan un mecanismo general. Recordando que un mecanismo es un esquema, una representación donde veo formación de enlaces mediante un tipo de flecha curva, la reacción que se va a dar mediante este tipo de flechas, presentando un efecto de resonancia denotado mediante estas flechas y donde puede haber formación y rompimiento de enlaces. Eso sería en sí un mecanismo. Y el mecanismo general para estas 5 reacciones mencionadas anteriormente consiste que una vez generado el electrófilo, es decir, la especie deficiente de electrones, sea atacada por parte de los electrones de este enlace pi. Se rompa la insaturación, momentáneamente este carbono cambie su hibridación y tengo enlazado al electrófilo y al átomo de hidrógeno, generando en el otro carbono ahora una deficiencia, la cual ustedes ya saben que si esta deficiencia se da sobre un átomo de carbono, se genera un intermediario de reacción llamado carbocatión. Y comienza entonces ese flujo de electrones a través de los orbitales p de todos los carbonos participantes en la estructura, lo cual voy a representar a través de sus estructuras de resonancia para que al final se lleve lo que es la reacción de sustitución, en donde al generar el electrófilo siempre se tendrá que tener presente una base conjugada que es la que va a llevar a cabo la sustitución, sustrayendo al átomo de hidrógeno sobre el carbono que se ha adicionado al electrófilo para que los dos electrones involucrados en este enlace ingresen al orbital P que se encuentra aquí vacío y regenerar la aromaticidad. Aquí la única diferencia, como les vuelvo a repetir, es la generación del electrófilo, pero si ustedes tienen las bases de lo que es un ácido y una base, esta reacción es ácido-base, va a ser muy fácil el planteamiento de generación de este electrófilo. Por el momento sería todo. Y agradezco enormemente su atención. Gracias.